Misterio, miedo, enigmas, son algunas de las sensaciones que se siente al hablar de los barcos o buques fantasmas. Historias que se han transmitido a lo largo de siglos por marineros, pescadores y muchas otras personas. Misteriosas naves fantasmas espectrales que se materializan en medio del mar y desaparecen rápidamente, lo que para algunos representa un mal presagio. Barcos abandonados que se encuentran a la deriva bajo circunstancias horribles, con la tripulación desaparecida. Todos se incluyen en esta misteriosa categoría, que aunque en muchos casos carecen de pruebas provocando especulación y temor. Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, el buque Mary Celeste fue descubierto entre las Azores y Portugal. Su tripulación desapareció sin dejar rastro, no había señales de lucha, además el barco estaba totalmente aprovisionado con un suministro de 6 meses de agua y comida. El último registro del capitán fue del 24 de noviembre, no mostraba ningún indicio de peligro. La cabina del capitán Benjamin Briggs estaba completamente intacta. Según el equipo que abordó el barco, la tripulación se dio mucha prisa, ya que las pipas de fumar y el tabaco aún estaban allí, pero ni rastro de ningún marinero. Solo un bote salvavidas había desaparecido, y el cargamento de 1701 barriles de alcohol industrial estaban intactos. El hecho de que todas las explicaciones razonables han sido descartadas, ha dado pie a otro tipo de teorías alternativas. La realidad es que hoy en día el destino del Mary Celeste sigue siendo uno de los misterios más famosos y enigmáticos de la historia marítima. Carola Deering. En la mañana del 31 de enero de 1921, la hermosa y enorme goleta de 5 mástiles fue encontrada varada en Diamond Shoals, Carolina del Norte. Abandonada y desértica, con todos sus 11 tripulantes desaparecidos, las circunstancias fueron tan extrañas como las del Mary Celeste, siendo uno de los grandes misterios marítimos sin resolver de todos los tiempos. Sus velas estaban alzadas y la cocina mostraba evidencia de que la comida estaba a punto de ser preparada. Los efectos personales de los tripulantes habían desaparecido, junto con los equipos de navegación, libros de registro y botes salvavidas. Muchos expertos en lo paranormal afirman que el Carola Deering habría sido víctima de los fenómenos del Triángulo de las Bermudas. Bella Mica. En 2006, una goleta de estilo clásico fue encontrada por la Guardia Costera italiana frente a la costa de la isla de Cerdeña, Italia, sin tripulación a bordo. Este buque fantasma contenía la comida a medio comer, mapas franceses de los mares del norte de África, un montón de ropa, una bandera de Luxemburgo y una placa de madera con el nombre de Bella Mica, el nombre de la goleta. Las autoridades italianas descubrieron que la nave nunca se había registrado en ningún país. En principio se pensó que la nave era una antigüedad, pero pronto se reveló que era en realidad un moderno yate que pertenecía a un hombre de Luxemburgo. Posteriormente, el propietario de la embarcación dio su versión de lo ocurrido, pero la explicación del por qué abandonó de repente la embarcación no fue satisfactoria, ya que no explicaba lo que le había ocurrido a la tripulación. SS Oran Medan. En 1947, el buque holandés SS Oran Medan envió una llamada de socorro que fue recibida por varias naves cercanas. El mensaje era corto, con algunas de sus partes indescifrables. Todos los funcionarios, entre ellos el capitán, están muertos en el cuarto de derrota y el puente. La tripulación posiblemente también esté muerta. Poco después se escucharon las palabras: "Me muero" para finalizar la transmisión de radio. La tripulación de un buque fue en su ayuda para rescatar a los sobrevivientes a bordo del SS Medan Oran. A medida que los equipos de rescate subieron y entraron en la cubierta de carga, afirmaron que el perro había muerto por causas desconocidas, pero su rostro estaba transfigurado en un gruñido. Todo el mundo fue encontrado muerto con los brazos extendidos, como si quisieran señalar o alcanzar algo en el momento de su muerte. Todos los rostros de los tripulantes muertos estaban paralizados de horror. A medida que intentaron entrar en la bodega de carga, una súbita explosión seguida de un incendio se extendió rápidamente consumiendo la nave. Nadie pudo determinar lo que pasó en la nave, ya que la nave se hundió rápidamente en el océano. SS Baichimo. El 1 de octubre de 1931, el SS Baichimo estaba demasiado cargado con pieles, cuando se quedó atrapado en el hielo del Ártico. La tripulación, después de 2 días de estar atrapados a bordo de la nave y sin ninguna señal de ayuda, realizaron un arduo viaje por tierra a través del hielo, a la aislada ciudad de Barrow, Alaska. Después de unos días en Barrow, a la tripulación les informaron que el barco empezaba a liberarse del hielo y regresaron al barco.
Solo 7 días después, el 8 de octubre, el SS Baichimo volvió a atascarse en el hielo, pero esta vez más profundamente que antes. Cuando se hizo evidente que el SS Baichimo permanecería atrapado todo el invierno, la compañía de la bahía de Hudson envió un avión para recuperar a los 22 miembros de la tripulación. Un reducido equipo de 15 tripulantes se quedó en el barco durante el invierno. Debido al peligro de permanecer a bordo por una posibilidad de hundimiento, la tripulación restante construyó un refugio de madera a una distancia segura del buque varado. Pero el 24 de noviembre, durante una gran tormenta, el SS Baichimo simplemente desapareció. Durante los años siguientes, el SS Baichimo fue avistado en numerosas ocasiones. Varias personas afirmaron que abordaron el buque abandonado, pero que no fueron capaces de liberarlo. En 1969 fue la última vez que alguien informó sobre la nave. En 2006 el gobierno de Alaska comenzó a buscar el barco en el fondo del océano. Al día de hoy su destino se desconoce. Octavius. En 1761, un barco llamado Octavius partió de Londres con su carga con destino a China. Habiendo llegado bien a su destino y después de recoger otra carga para el viaje de regreso, el capitán decidió coger una ruta más corta a través del Paso del Noroeste, que hasta ese momento nunca se había realizado con éxito. La nave desapareció misteriosamente, pero 13 años más tarde volvió a aparecer como un barco fantasma. El 11 de octubre de 1775, el barco ballenero de Herald estaba trabajando en las aguas del oeste de Groenlandia, cuando observó un barco a la deriva. Abordaron la misteriosa nave y se encontraron toda la tripulación bajo la cubierta congelada, como si intentaran escapar del frío. El capitán se encontraba en su camarote, sentado en su escritorio, también congelado con la pluma en la mano, escribiendo una entrada del registro de navegación. La nave era el Octavius, y según la última entrada del registro que el capitán estaba escribiendo en 1762, el barco se quedó bloqueado por el hielo del Ártico. Al parecer, después de que las provisiones del buque se acabaran, la tripulación murió congelada. La tripulación del Herald, pensando de que se trataba de una maldición, dejó abandonado el Octavius sin tocar nada. Ni el Octavius ni su tripulación volvieron a ser vistos. El Cass II. El Cass II era un yate de 10 metros que se encontró a la deriva y sin tripulación, en la costa norte de Australia en 2007. El barco no parecía tener ningún tipo de problemas y parecía funcionar correctamente. Cuando los investigadores abordaron el yate, se encontraron los cubiertos en la mesa, los chalecos salvavidas todavía colgando de sus ganchos y un ordenador portátil abierto y encendido sobre la mesa. De hecho, la única particularidad era que no había nadie a bordo. La investigación posterior descubrió que el barco había sido ocupado por 3 hombres, uno de los cuales era el dueño del yate y un experimentado navegante. Los 3 amigos habían salido 3 días antes en una excursión náutica. Los investigadores analizaron los equipos GPS en el yate y se determinó la hora exacta y el lugar que la tripulación desapareció. Después de exhaustivas investigaciones y esfuerzos de búsqueda y rescate, ni los cuerpos ni pruebas adicionales fueron descubiertos nunca. Según determinó un juez, los 3 miembros de la tripulación cayeron por la borda, al mismo tiempo, aunque no se informó de mal tiempo durante todo el viaje. M.V. Joyita. En 1955, un barco velero llamado M.V. Joyita realizó un viaje de 2 días a las islas Tokelau con 25 pasajeros y una carga ligera. El barco nunca llegó a su destino y tampoco hubo señales de socorro. Se organizó una misión de búsqueda y rescate, pero sin éxito. El barco fue encontrado un mes más tarde, pero sin nadie a bordo. El M.V. Joyita estaba inundado y parcialmente sumergido. El cuaderno de bitácoras del barco y el equipo de navegación habían desaparecido. Tampoco estaba la embarcación auxiliar, ni los 3 botes salvavidas, ni la comida. La radio se encontraba en perfecto estado de funcionamiento y ajustada a la frecuencia de emergencia, aunque solamente tenía un alcance de 2 kilómetros. Las primeras investigaciones determinaron que la nave comenzó a hundirse y los pasajeros tuvieron que abandonar la embarcación, pero el misterio comenzó cuando los investigadores se dieron cuenta de que el barco estaba en condiciones perfectas de navegar, solamente había una pequeña cantidad de agua en el interior del barco que se debió principalmente a la entrada de agua por las olas durante semanas de abandono. Si la tripulación y los pasajeros utilizaron los botes salvavidas, no fueron vistos por el rescate aéreo, aunque los botes salvavidas estaban diseñados para tener una buena visibilidad y que no se hundieran con facilidad.
El misterio aumentó cuando casi todas las ventanas de la nave estaban rotas y el motor principal estaba cubierto con colchones por alguna extraña razón. Uno de los pasajeros, que era médico, había dejado su maletín en la cubierta, además de encontrar trapos ensangrentados. Los relojes del barco se detuvieron a las 22:25 horas, excepto el reloj de pie de la cabina del capitán, que mostraban una hora completamente diferente. Nunca más se supo de la tripulación ni lo que ocurrió en realidad. ¿Y ustedes se atreven a realizar un viaje por el mar?